La historia de Chuck McGill comienza aquí, con esta simple pero tierna escena, en la que le está leyendo un pequeño Jimmy un libro de fantasía, mientras este escucha con atención lo que su hermano le estaba relatando. Pareciera que este suceso marcaría cómo sería su relación por el resto de sus vidas, pero para infortunio de ambos, eso ocurrió cuando ambos eran jóvenes e inocentes. No había ningún atisbo de envidia o rencor, solo eran dos hermanos que gustaban de pasar tiempo juntos, sin importar cómo sería el mañana. Esa inocencia se perdió una vez que ambos crecieron y construyeron su propia identidad, ya que mientras uno desarrolló un gusto por las leyes y la moral, el otro descubrió las grandes ventajas de ser un estafador. Entonces, dicho amor que se tenían ambos hermanos estaba destinado a resquebrajarse, y aunque por mucho tiempo Chuck fue capaz de orientar a Jimmy hacia el lado correcto, haber cobijado a su hermano bajo sus alas para que éste enderezara su camino fue el peor error que cometió en su vida, porque conforme Jimmy se fue adentrando en el mundo de su hermano, encontró distintas herramientas que lo volverían más pernicioso, porque sí, la génesis de Saul Goodman, en gran medida, es culpa de Chuck, ya que este alter ego surgió a raíz de la gran admiración que le tenía a su hermano cuando veía la impecable reputación que tenía como abogado. Pero en vez de tomarlo como un halago, esto solo alimentó los miedos de Chuck, porque conocía a su hermano y sabía que una vez que usara sus conocimientos legales para aprovecharse del prójimo, su alcance sería ilimitado, por lo que, en donde una vez hubo amor, ahora había miedo y rencor, y Chuck, dado sus valores, tenía que hacer algo al respecto para detener al monstruo en el que inevitablemente se convertiría su hermano. Nunca hubo persona que conociera mejor a Jimmy McGill que su propio hermano. Desde que este era pequeño, Chuck entendió el inevitable destino de nuestro protagonista, solo que conforme este se adentra en el mundo de las leyes, comienza a temer los poderes que Jimmy obtendría si se le diera rienda suelta. ¿Pero por qué? ¿En qué se basa el miedo de Chuck? Para ello, tenemos que echar un vistazo a la historia de ambos. En la segunda temporada, Chuck le cuenta a Kim la verdadera naturaleza de su hermano, cuando ésta fue golpeada por el actuar de Jimmy. Chuck le dice que no es la primera vez que alguien tiene que pagar los platos rotos de sus acciones. Esto, de hecho, ha sido la constante en su vida, ya que todos sus allegados, vez tras vez, han tenido que pagar por sus comportamientos. El primero fue su padre, quien tenía una pequeña pero próspera tienda de abarrotes, a la que acudían todos los miembros de la comunidad para hacer sus compras. Sin embargo, conforme los años fueron pasando, este modesto negocio comenzó a entrar en problemas económicos, lo que llevó a que eventualmente quebrara. Chuck, quien en aquel momento ya estaba estudiando Derecho, trató de ayudarle a su papá con las cuentas de la tienda, para así poder salvar el negocio, pero para su sorpresa, se dio cuenta de que había alrededor de $14,000 faltantes. Ahí fue cuando descubrió que estaba saboteando el negocio, o mejor dicho, ¿quién? Es decir, Jimmy. Al parecer su hermano solía tomar dinero de la caja registradora de poco en poco, así hasta crear una deuda que terminaría con el patrimonio de la familia. No obstante, cuando Chuck le notificó a su papá de lo que estaba pasando con su hermano, se indignó, pero no porque se decepcionara de Jimmy, sino porque a su juicio no era posible que su hijo pequeño fuera capaz de hacer dicha maldad, tanto así que ya no quiso escuchar más acerca de las sospechas de Chuck, pero como lo predijo este, el negocio eventualmente se vino abajo. Desde entonces, Chuck comenzó a entender la verdadera naturaleza de Jimmy. Haber provocado la bancarrota del negocio de su papá no fue ningún tipo de escarmiento para él, ya que tiempo después comenzó a labrarse la reputación de estafador que lo hizo conocido en su ciudad natal. En otras palabras, aquí comenzó su primer alter ego, es decir, Sleeping Jimmy. Cuando Jimmy era un adolescente, solía pasar sus días estafando a las personas de su comunidad, cosa que era extraña, ya que era muy querido en este lugar. Sin embargo, su ambición por obtener más lo llevaba a verle la cara a las personas que lo consideraban una buena persona. La jugarreta que se hizo que se ganara su nombre era la que hacía durante la época invernal. Lo que hacía era buscar un pedazo muy resbaloso de nieve para fingir una caída y que la gente se preocupara por él, y con la ayuda de su labia, sacarles dinero a costa de la bondad de quienes trataban de ayudarlo. Si esto de por sí ya era inmoral, no era nada para lo que estaba por venir, ya que Jimmy comenzó a diversificarse. Otra de sus artimañas era crear identificaciones falsas para sus compañeros de la escuela. Todo esto lo vemos en todo su esplendor cuando está al lado de su mejor amigo Marco en este bar. Estos dos individuos eran como uña y mugre, ya que si antes Jimmy lograba sacarle dinero a las personas él solo, ahora con ayuda sus posibilidades se incrementaban. Y aunque esto pareciera el mundo ideal para Jimmy, no podía salirse con la suya por siempre. Y así fue, ya que en una ocasión, a raíz de que se dio cuenta de que su esposa lo engañaba, fue a vengarse de quien lo ultrajó,
Para ello, se subió al techo del carro de esta persona, se bajó los pantalones y dejó salir toda su gracia para que cayera dentro del vehículo. Pero para infortunio de Jimmy, los hijos del hombre con el que su esposa lo había engañado estaban dentro del coche, por lo que, más pronto que tarde, Jimmy fue arrestado y puesto en espera de un juicio que seguro iba a perder si no fuera por la intervención de su hermano mayor. Chuck, quien desde entonces ya estaba decepcionado de la naturaleza corrupta de su hermano, acudió en ayuda de Jimmy a petición de su mamá. Aquí encontró a una persona asustada y arrepentida, quien le imploró a Chuck que usara sus habilidades y conocimientos legales para librarlo de esta situación. No obstante, su hermano no estaba convencido de hacerlo, pero como tenía en medio la preocupación de su mamá, terminó cediendo. No obstante, la resolución de su hermano es hacerle prometer a Jimmy que dejará atrás su vida como Sleeping Jimmy y que enderezará su camino. De lo contrario, dejaría que su vida se apague en la cárcel. Jimmy accede, y como Chuck era uno de los mejores abogados que ha visto los Estados Unidos, fue capaz de sacarlo de apuros, pero obviamente, como lo prometió antes, esta debería ser su llamada para que comenzara a ser la persona honorable que sus padres pensaban que era. Tiempo después, vemos que Chuck acoge a Jimmy en su firma, le dio trabajo en el cuarto de correos y aunque de primeras todo parecía ir viento en popa para ambos, esta experiencia en el mundo de la abogacía sembró la idea en Jimmy de dedicarse a esta profesión. Esto ocurre por un caso en particular. Durante un flashback de la cuarta temporada, vemos cómo Jimmy y Kim están trabajando entregando el correo a los trabajadores de la firma de Chuck. Esta acción es interrumpida por la llegada de este, quien es ovacionado, ya que acababa de ganar uno de los juicios más complicados jamás vistos. Chuck se acerca a saludar a su hermano, pero es interrumpido por Kim, quien le muestra su admiración. Jimmy se percata de esto, de cómo una de las personas que más quiere está embelesada por el intelecto de su hermano mayor, y aunado a que todo el mundo admira su destreza en el mundo legal, en Jimmy comienza a crecer un interés en las leyes. Por eso mismo, al final de esta escena, vemos cómo se acerca a la biblioteca de la firma, comenzando así su viaje como abogado, viaje que para personas como él no iba a ser fácil. Digo esto porque Jimmy falló 2 veces el examen que le permitiría ejercer como abogado, pero finalmente lo logró al tercer intento. Hubo emoción en todos sus compañeros de la firma, excepto de parte de quien más lo esperaba, es decir, de Chuck. Jimmy le mostró que ya podía ejercer como abogado, pero este estaba estupefacto, aún más cuando le dijo que sí podía trabajar con él como socio. Para sorpresa de Jimmy, quien fuera el otro socio de la firma, es decir, Howard, le dijo que no estaban interesados en contratarlo, arrancándole toda esperanza de algún día ser un abogado reconocido como su hermano. Sin embargo, como sabemos, Howard solo fue el títere de su socio, quien desde este punto lo usó para que su fachada de hermano orgulloso no se cayera. A partir de aquí la carrera de Jimmy comienza a ensombrecerse, porque todo el glamour y reconocimiento que pensó que tendría no fueron más que un espejismo, y Chuck estaba detrás de todo esto. Bien pudo haberlo acogido en su firma e irlo trabajando conforme éste ganaba experiencia. Sin embargo, escogió orillarlo al receptáculo de los abogados sin futuro. En otras palabras, lo hizo convertirse en un abogado pro bono. Esto no se dice gratuitamente, ya que en la historia esto se representa con Bill, quien es el compañero de Jimmy durante su tiempo como pro bono. Conforme avanza la historia y vemos que la carrera de Jimmy comienza a despegar, este individuo sigue atrapado en la misma situación, comiendo comida chatarra y resolviendo los casos de la forma más fácil posible. Y esta era la intención de Chuck, ya que si su hermano se quedaba ahí por siempre, sus habilidades no alcanzarían su potencial pérfido, porque sin darse cuenta, creó a un individuo muchísimo más peligroso que Sleeping Jimmy, uno que ahora podía hacer uso de sus habilidades como abogado para sacarle provecho a las personas. Por eso mismo, Chuck sabe que debe detenerlo de alguna forma, porque aparte de que va a ensuciar el nombre de la ley, causará un enorme daño a todo aquel que esté a su alrededor. Pero para infortunio de este personaje, su salud se vio comprometida conforme su hermano comenzaba su carrera, llevándolo a un estado en el que no podía estar cerca de ningún tipo de aparato que produjera electricidad, confinándolo así a vivir entre las sombras. Esta condición es muy particular, ya que en realidad es mental, a pesar de que Chuck no lo ve así, por lo que la verdadera razón de la enfermedad parecía ser otra que este personaje no quería ver, una que iba en contra de la imagen que estuvo creando por tanto tiempo, y esto es malo para él, pues es inconcebible que un individuo que ama las leyes sienta odio por alguien que nunca le había hecho nada, alguien que de hecho lo estimaba. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en la mente de Chuck?
La condición que tiene Chuck comienza en algún punto de su divorcio. Como bien sabemos, este personaje no puede exponerse a nada que cree un campo electromagnético, lo que lo lleva a aislarse del mundo exterior. Ahora, con esto podríamos inferir que su enfermedad fue gatillada por su separación, pero en realidad eso solo fue la consecuencia de un mal que iba creciendo en su interior. Nuevamente, tenemos que echar un vistazo a la relación que tienen Jimmy y él. Como mencionamos en el apartado anterior, Jimmy admiraba y quería ser como su hermano, en el sentido de ser aclamado y respetado por todos. No obstante, Chuck guardaba un sentimiento similar con él, y de esto nos enteramos en la escena en la que Jimmy va a cenar con él y con su ex esposa. Conforme avanza la noche, vemos cómo Rebecca se divierte con el carisma de Jimmy, cosa que incomoda a Chuck, quien se mantiene callado ante la personalidad de su hermano, y cuando estos dos están en la cama a punto de dormir, Chuck intenta bromear de la misma forma que lo hizo Jimmy, pero su esposa Rebecca no ríe, lo cual lo desconcierta, porque le hace caer en cuenta de que él no tiene esa chispa que su hermano posee, y que a pesar de ser alguien corrupto, puede ganarse el corazón de los demás sin problema alguno, asunto que de hecho a Chuck le cuesta un mundo. Sí, Chuck es respetado por sus colegas del trabajo, pero para fines prácticos le es muy complicado crear lazos personales con las personas. Todos sus conocidos son personas relacionadas al mundo de la abogacía. Más allá de eso, solo tuvo la cercanía de Howard y Rebecca. Por eso mismo, cuando esta última se separa de él, mucho de lo que le trae un significado íntimo a su vida se esfuma, y cuando ve que su hermano puede hacerse querer incluso por esta persona, un mal comienza a crecer silenciosamente dentro de él. Esto es tragicómico porque sin darse cuenta, ambos hermanos tienen cosas que al otro le gustaría tener, solo que los sentimientos de Chuck se inclinan más hacia la envidia. Esto lo vemos en la escena en la que ambos están despidiendo a su mamá, cuando ésta estaba en el hospital y recupera la lucidez por unos instantes y el nombre de Jimmy sale de su boca, para luego desvanecerse y perder la vida. Desde entonces Chuck comenzó a ver con recelo la personalidad de su hermano, porque ni siquiera fue capaz de decirle lo que le dijo su mamá en sus momentos finales, ya que le dejó un mal sabor de boca enterarse que su madre pensaba primeramente en Jimmy antes que en él. Todos estos ejemplos nos hacen pensar que Chuck odiaba a su hermano. Su sentir por Jimmy es una situación que le causa cortocircuito con su sistema de valores, es decir, Chuck, como es una persona que profesa la abogacía y defiende las leyes, no se puede permitir odiar a su hermano, mucho menos si este es carismático y no hay prueba fehaciente para demostrar lo peligroso que es, por lo que, a ojos de los demás, sería inconcebible que odie a alguien tan agradable. Por eso mismo, esto es una situación que le causa conflicto interno a Chuck. Se puede ver que inconscientemente sus sentimientos por su hermano entran en conflicto con la imagen que él ha ido construyendo a lo largo de sus años como profesionista. Cuando se separa de Rebecca, de primeras es alguien que cae en depresión. Si ignoráramos por un momento el hecho de su alergia a la electricidad, los signos de abulia son muy notorios. Es decir, hay falta de motivación por salir, confinamiento en la oscuridad, imposibilidad para trabajar, etc. Pero como vemos en la historia, estos síntomas se proyectan en una aparente alergia por todo aquello que produzca un campo electromagnético. Por eso mismo, es natural que nos preguntemos si Chuck en realidad estaba atravesando por un cuadro depresivo, y de ser así, ¿por qué se usa esta inusual condición con los campos electromagnéticos para ejemplificar su malestar? Durante la primera temporada, cuando Jimmy está construyendo el caso de Sandpiper, hay una interacción entre él y su hermano con los abogados de esta organización. Aquí podemos notar que Chuck se comporta de manera muy contraída y tímida, actitud que extraña a los presentes, ya que ellos venían con el miedo de encontrarse a esa imponente figura de la que se habla mucho en el círculo de abogados. Esta escena llama la atención porque antes de que los invitados entraran a la casa de Chuck, Jimmy les pidió que dejaran sus aparatos electrónicos fuera del lugar, por lo que no había ningún tipo de amenaza que gatillara la alergia de este personaje. De hecho, podemos decir con firmeza que Chuck estaba en su salsa, en su ambiente, pero aún así se veía desconfiado, como si de verdad hubiese algún aparato electrónico en alguno de los bolsillos de los presentes. Esta situación marca una de las cosas que sucede con este personaje y lo que puede ser la razón verdadera de su malestar. Es decir, no son los campos electromagnéticos lo que le trae malestar a Chuck, sino más bien que este individuo perdió la confianza en sí mismo. Esta escena nos enseña exactamente eso. Poco antes de tener esta reunión, estaba angustiado porque no sabía si aún podía negociar como en sus mejores días. Y relacionándolo con todo lo que comentamos anteriormente, hay dos razones para la pérdida de su confianza. La primera, su divorcio, y segunda, su relación con Jimmy, situaciones que, como hemos comentado, están relacionadas. Entonces, esta es la razón por la cual conforme Chuck va ganando confianza en sí mismo, el malestar comienza a desaparecer. Esto lo podemos ver en esta misma escena, ya que poco después retoma su personalidad imponente e intimida a los presentes. Ahora, esto solo es el comienzo, ya que gradualmente la segunda y tercera temporada mejora aún más. Sin embargo, para ello se iba a ver en la necesidad de hacer cambios en su vida y de aceptar cosas que no podía cambiar, entre ellas que le guardaba resentimiento a su hermano.
Lo que siente Chuck no es un odio en toda la extensión de la palabra, porque durante la primera temporada y en diversos flashbacks tenemos distintas escenas que nos muestran que de hecho sí se tenían cariño a ambos personajes. Por ejemplo, cuando ambos cantan juntos o cuando decide ayudarle a Jimmy a construir el caso de Sandpiper. Por un pequeño instante si se quiere, pero había amor en esta hermandad. Todo entra en conflicto cuando Jimmy decide hacer una carrera en leyes. Chuck lo interpreta como que su hermano quiere ser un igual, pero como la forma en la que se lograron ambos fue muy distinta, aceptarlo como socio es una falta de respeto para el esfuerzo y dedicación que él le ha puesto a su vida profesional. Esto es visible en la interacción que tienen en el capítulo 9 de la primera temporada, cuando Jimmy se da cuenta de que Chuck ha estado detrás de todos los tropiezos de su carrera. Chuck le dice que la razón de su actuar fue que los logros de Jimmy han sido gracias a atajos, como haber obtenido su certificación de abogado en un curso en línea, mientras que él trabajó arduamente toda su vida para llegar a donde está, por lo que, con argumentos válidos, le enseña que no merecen lo mismo, que no se labraron su camino de la misma manera, por lo que no pueden trabajar juntos. Aunque esto suene duro, Chuck tiene parte de razón para creer todo eso que le dijo a Jimmy. No le da el beneficio de la duda, cosa que sí, era un salto al vacío, porque podía terminar bien, pero también horriblemente mal. Sin embargo, también tiene razón en no confiar en su hermano, porque es el único que sabe que Sleeping Jimmy sigue en él, y ahora que tiene la capacidad de ejercer, sería mucho peor, ya que podría utilizar sus herramientas para fines inmorales, cosa que sabemos que eventualmente sucede. De hecho, no tenemos que saltar hasta el arco argumental de Breaking Bad para darnos cuenta de esto. En la misma primera temporada podemos ver vestigios de Sleeping Jimmy, desde que usó el conocimiento del caso de los Kettleman para estafarles, hasta cómo se publicitó copiando la imagen de Howard, para luego crear una escena en la que salva a quien estaba quitando la publicidad. Y de hecho, no hay que olvidar que esta última es lo que hace despegar su carrera, pero que estuvo patrocinada por el soborno que recibió de los Kettleman. Entonces, toda su carrera, de hecho, sí está basada en prácticas inmorales, porque si no hubiese recibido el soborno de estos personajes, no habría sido capaz de hacer despegar su imagen como abogado. Chuck no sabe los detalles, pero sí está consciente de que Jimmy no es honesto en su forma de subir peldaños, por lo que, queda la pregunta, ¿tiene Chuck razón en querer acabar con la carrera de su hermano? Para él sí, solo que para ello se tendrá que convertir en el villano de la historia. Durante la primera temporada, Chuck se esconde como el villano principal detrás de Howard, como mencionamos en el apartado anterior. En el último episodio de la misma, nos enteramos de que fue él quien saboteó todos los intentos de Jimmy para hacer arrancar su carrera, y las razones, como vimos, tienen bases para actuar de esta manera, pero no podemos dejar de sentirnos del lado de Jimmy. ¿Pero por qué sucede esto? Por obvias razones, como espectadores, contamos con el sesgo del protagonista. Nosotros, al igual que una infinidad de personajes en esta historia, nos agrada el carisma de Jimmy, tanto así que aunque sus acciones, a pesar de que en muchas ocasiones sean de índole inmoral, se las perdonamos porque nos encanta la personalidad de este personaje. No obstante, eso no quita la realidad que Chuck le dio a entender, es decir, que Jimmy es una persona que toma atajos. Sí, tal vez este personaje fue muy perspicaz a la hora de construir el caso de Sandpiper, ya que como vemos tiempo después, la firma de Howard y Chuck está encantada con este caso, ya que resulta ser bastante lucrativo. Sin embargo, el camino que se labró fue gracias a sus actos inmorales, y por más que haya estado del lado correcto a luchar por las personas del asilo, Jimmy no deja de tener bases corruptas, y de hecho, esto sigue sucediendo aún cuando ya está totalmente involucrado con este caso. Y para su infortunio, Chuck nuevamente hace presencia para hacer notar que Jimmy ha estado jugando chueco para sacar ventaja de sus clientes y adelantarse en este caso. Esto ocurre en el capítulo 3 de la segunda temporada, cuando se está llevando a cabo una junta acerca de los avances del caso. Jimmy, quien está encargado de tratar directamente con los clientes, consigue 24 nuevas firmas, lo cual sorprende a todos, ya que es un gran avance para ganar este caso. Desafortunadamente, gracias al conocimiento que tiene Chuck de su hermano, rápidamente se dio cuenta de cómo fue que Jimmy obtuvo esa gran cantidad de firmas. Les da a entender a todos los presentes que el aumento tan súbito de firmas podría levantar sospechas de juego sucio. En este caso se trata del uso de solicitudes, lo cual metería en grandes problemas a las firmas de Howard y de Davis and May, ya que no está permitido usarlas con personas de la tercera edad, y como era de esperarse, de hecho, eso fue lo que hizo Jimmy, y aunque de primeras pudo esquivar toda pregunta que lo comprometiera, salió bien parado gracias a su labia. No obstante, la culpa lo hizo retractarse y tratar nuevamente de hacer las cosas de la forma correcta. Entonces, a pesar de que en este punto de la historia Jimmy y Chuck ya estaban distanciados, este último es capaz de seguir saboteándolo. Ahora, nuevamente, lo que plantea Chuck es totalmente válido, ya que si se llega a descubrir lo que su hermano hizo en realidad, podría complicárseles demasiado su victoria en este caso. Pero aún así, sentimos pena por Jimmy porque ha dado un gran paso en su carrera, ya que en este punto está trabajando en la firma de Davis and Main, pero Chuck todavía intenta desairarlo y truncar sus avances.
Hay otro caso en particular que nos muestra qué tan dispuesto está este personaje para evitar que su hermano prospere, es decir, la situación con Mesa Verde. Después de que Kim fuera castigada por Howard por haber sido cómplice de Jimmy con sus comerciales, esta consigue como clientes al banco de Mesa Verde, situación que creía que le ayudaría a ganarse el favor de Howard y que por consecuencia le haría ganarse el respeto de este. Sin embargo, esto no fue así, porque Howard no le levantó el castigo y además se apropió de este caso. Esto lleva a que Kim se cuestione su futuro en esta firma y que eventualmente decida buscar vientos más favorables. Entonces, en un acto de respeto a sí misma, busca a Mesa Verde para que trabajen con ella y para su fortuna acceden a que sea su representante legal. Pero por el otro lado, en un acto de nula cortesía, Chuck y Howard convencen a esta organización de quedarse con ellos. Quiero que echemos un vistazo a esta escena, porque la forma en la que Chuck persuade a estos individuos de quedarse con ellos recuerda mucho a cómo opera Jimmy. Fíjense que de primeras, Chuck les dice que la opción correcta es que se queden con Kim, pero indirectamente les está mostrando lo versado que es en esta rama de la abogacía. Y no solo eso, sino que también lo hace con un tono irónico, lo cual es algo que usualmente le vemos a Jimmy cuando está tratando de estafar a alguien. Por eso mismo surge la pregunta, ¿Chuck también tiene esa capacidad para persuadir al igual que su hermano? Y detenerla, ¿por qué en este caso se le perdona el hecho de que convenza a Mesa Verde de quedarse con ellos si lo correcto era que se fueran con Kim? Él mismo habla de ese valor tan importante pero tan inexistente en el mundo de la abogacía, es decir, de la cortesía profesional. Esto es un predicamento y establece la cuestión más importante respecto a estos personajes. En otras palabras, Chuck y Jimmy son las dos caras de una misma moneda, al menos en este aspecto. Ambos tienen una habilidad magnífica para la persuasión, la diferencia yace en el uso que ambos le dan. Por el lado de Chuck, es obvio que no hubiera llegado tan lejos como abogado si no contara con una labia bien pulida. Y por el lado de Jimmy, sería inconcebible que se saliera tantas veces con la suya con sus actos criminales. Entonces, cuando vemos que Chuck descaradamente se olvida de toda cortesía profesional con respecto a Kim, es natural que nos preguntemos, ¿este personaje es bueno porque actúa al margen de la ley? Porque cuando vemos que Jimmy le devuelve la jugada para que Kim retuviera a Mesa Verde, este rompió las reglas, pero el fin fue el mismo, y de hecho, podemos decir que Jimmy lo hizo con buenas intenciones, para darle justicia a quien se lo merecía, pero aún así, solo se lleva a Jimmy a juicio por haber jugado sucio. Aquí es cuando Chuck comienza a tambalearse entre lo legal y lo correcto, porque sí, él no rompió ninguna ley, pero lo que hizo provoca que por primera vez este personaje también se vea como egoísta y codicioso. Solo habla de cortesía profesional cuando vela por sus intereses, pero cuando se trata de acaparar, él se olvida de toda regla no escrita en el mundo de la abogacía. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista esto. ¿Chuck está en lo correcto porque sus actos están dentro del margen de la legalidad? Lo que sucede después, como recordaremos, Chuck pierde a Mesa Verde porque la dirección que dio estaba incorrecta debido a que Jimmy manipuló los documentos la noche anterior. Esto lleva a que Chuck culpe directamente a su hermano, de quien no obtiene prueba alguna, pero de quien estaba seguro que estaba detrás de ese error. Para encontrar una prueba que valide lo que Chuck sospecha, va al centro de copiado en el que estuvo Jimmy cuando falsificó los documentos, pero como estuvo rodeado de tanta electricidad, sufrió un colapso que lo llevó al hospital, en donde eventualmente entró en un estado catatónico. Afortunadamente se recupera y regresa a su casa, en donde una idea comienza a brotar en su cabeza, idea que acabará por siempre con la carrera de su hermano, solo que para lograrlo tendrá que jugar un juego en el que Jimmy es experto, pero valdría la pena, porque si había alguien que podía detener a Jimmy, era él, y dadas las circunstancias, no había mejor momento que ese. Sin embargo, tan pronto decidiera hacer esto, Chuck se daría cuenta de que dentro de él había un lado que había ignorado por mucho tiempo, lado que en muchos aspectos se parecía a lo que más detestaba de Jimmy, porque sí, también había maldad dentro de Chuck, solo que esta se manifestaba de forma discreta. La resolución de Chuck es fingir que se iba a jubilar porque se sentía abrumado por su alergia a la electricidad, situación que sabía que preocuparía a Jimmy, y para vender mejor su historia, Chuck comenzó a adaptar su hogar para protegerse de los campos electromagnéticos externos, cosa que sabía que Jimmy encontraría excesivo. Todo cumplió su función, porque Jimmy se siente culpable y le revela que sí falsificó los documentos de Mesa Verde para provocar que se equivocara, y como Chuck sabía que con culpa a su hermano le revelaría lo que fuera, escondió una grabadora cerca para usarla como señuelo para que Jimmy perdiera los estribos y así conseguir una prueba sólida con la que pudiera acabar con la carrera de su hermano.
Esta jugada sorprende a propios y a extraños, ya que le estaba jugando sucio a Jimmy. Sin embargo, decir que esta jugada era sucia es un poco controversial, ya que Chuck no estaba haciendo nada ilegal, y esto se lo hace saber a Jimmy en su juicio. Nuevamente aquí es importante preguntarnos lo que comentamos antes acerca de que estos dos personajes son las caras de una misma moneda. A ver, ¿a quién les recuerda Chuck al provocar las circunstancias adecuadas para conseguir pruebas? Así es, y como les digo, obviamente la forma en la que lo hace Jimmy es más corrupta, pero lo que sí es claro es que ambos utilizan su astucia y conocimiento legal para inclinar la balanza a su favor. Hablando de maldad, tenemos que mostrar que Chuck también puede ser descorazonado, en especial cuando está empeñado en ganar la batalla de su vida. Digo esto porque a partir de aquí podemos ver esa actitud férrea que este individuo por mucho tiempo estuvo escondiendo. Esto se nota particularmente en su actitud con Ernesto. Como sabemos, después de que Jimmy decidiera dejar de velar por la salud de su hermano, Howard designa a Ernesto para que ayude a Chuck con sus compras o cualquier cosa que necesite, si es que este no las puede realizar. Chuck está consciente de que este individuo es amigo de Jimmy, por lo que decide utilizarlo para seguir llevando a cabo su plan. Lo que hizo fue provocar que la grabación de Jimmy se reprodujera en su presencia para que éste le contara a Jimmy de lo que había descubierto, y así provocar la ira de su hermano. Al principio trató de convencerlo de que no podía revelar lo que había escuchado, dadas las circunstancias en las que habían sucedido, pero como sabemos, Chuck en realidad quería que Ernesto hablara. Esto salió tal y como estaba planeado, ya que Jimmy se enteró de lo que Ernesto sabía e irrumpió en la casa de su hermano para pedirle explicaciones del por qué lo había grabado. Sin embargo, como Chuck sabía que Jimmy reaccionaría así en cualquier momento, contrató a un investigador para que sirviera como testigo en el instante en el que Jimmy apareciera, y así fue. Regresando con Ernesto, cuando Chuck ve que ya no le puede dar uso, lo despide indiscriminadamente. A ver, esto no se trataba de si lo que arguía Chuck era cierto o no con respecto a la confidencialidad, sino de que este individuo lo estuvo ayudando sin obtener un aumento significativo en su sueldo ni ningún beneficio notable. En otras palabras, Chuck lo desechó una vez que ya no le servía para sus intereses. No hubo compasión por esta persona a pesar de que nunca obró con maldad en contra de nadie, pero esto para Chuck no era importante, ya que su deseo por ver caer a Jimmy era más grande, y esta situación con Ernesto estaba justificada porque el fin era más importante. Entonces, ¿pueden notar que Chuck también puede usar a personas como marionetas para salirse con la suya? Y aún así, Chuck tiene el descaro de acusar a Jimmy de dañar a todos los que estén a su alrededor, pero irónicamente, entre más se empeña Chuck en acabar con la carrera de Jimmy, más se parece a su hermano. Jimmy estaba contra la espada y la pared, iba perdiendo esta batalla. Chuck le sacó ventaja porque Jimmy no sabía que estaba en una lucha contra su hermano, pero después de que entendiera lo que estaba intentando hacer Chuck, ya no había vuelta atrás para él, o peleaba o dejaba que su hermano acabara con su carrera profesional. Se inicia el proceso para determinar la culpabilidad de Jimmy, y este, en primera instancia, quiere representarse a sí mismo, pero Kim decide unir fuerzas con él para revertir la situación más adversa que había enfrentado, y para ello solo había una opción, que era demostrar que Chuck odiaba a su hermano y que su condición mental le nublaba el juicio. Por su lado, Chuck cree que tiene todo servido, que todo resultará en su favor, pero esto fue un gran error, ya que el estratagema de Kim y Jimmy estuvo construido de una forma impecable. Algo a resaltar aquí es que Jimmy estaba consciente de que Chuck iba a predecir muchas de sus acciones, por lo que ahora él tenía que estar un paso adelante de su hermano, tarea que sería más sencilla si fuera cualquier otra persona, pero Chuck lo conocía muy bien e iba a estar esperando una jugada de parte de este. Por esta razón, si Chuck tuvo que adoptar prácticas sucias, Jimmy también tendría que hacerlo, solo que en una forma más corrupta. Era la única forma, ya que en esta batalla el que estuviera más dispuesto a adoptar trucos ruines era el que iba a ganar. El día del juicio de Jimmy llega, y Chuck cree tenerlo todo bajo control. Quien fuera el abogado que representara a Chuck parecía estar haciendo un buen trabajo, ya que mantenía a raya a Kim, quien desde el principio quería llevar este juicio al ámbito familiar, porque ahí era donde podían inclinar la balanza a su favor. Esto es muy importante de resaltar, pues Chuck anticipó que esta podría ser la razón que Jimmy usaría para desvalidar todo lo que estuvo construyendo. Entonces, cuando recién comienza esta audiencia, los intentos por mostrar que Chuck odiaba a su hermano son frustrados. De hecho, el abogado litigante de Chuck le pregunta esto directamente, para cerrar por completo esa posibilidad tan pronto como fuera posible. En escenas previas vimos cómo Chuck se estaba preparando para encarar esta pregunta. De lo que nos damos cuenta es que no sabe realmente cómo sentirse con respecto a su hermano. Varias ideas flotan en su discurso, pero ninguna logra demostrar su verdadero sentir, y él mismo lo reconoce, ya que describe sus ideas como muy frías. Lo que resuelve es decir que no hay maldad en Jimmy, pero que las leyes son muy importantes como para jugar con ellas, cosa que su hermano hace. Sin embargo, esta respuesta termina siendo tan superflua que más pronto que tarde nos damos cuenta de que Chuck
Chuck está tratando de hacer lo que ha estado haciendo desde que inicia la historia, es decir, proteger su imagen de abogado. Ya antes hablamos de la importancia de la imagen para un abogado. Chuck representa este deseo por cuidarla, pero aquí nuevamente entramos en este dilema de que si lo legal es bueno, porque Chuck ha obrado de forma cruel usando las leyes. Ahí tenemos la situación de Ernesto o cómo usó a Howard para estancar la carrera de su propio hermano. Es decir, este personaje es muy inteligente porque usa su conocimiento legal para servir sus intereses, sin importar si estos son pérfidos. Entonces, cuando da la excusa de que las leyes son muy importantes para él, en realidad está protegiéndose del escrutinio, está justificando el odio por su hermano con la idea de que hay que respetar lo legal. Por todo esto, no hay que perder de vista que Chuck no quiere ser visto como el villano, ya que todo lo que hace es con un propósito legal. No obstante, todo esto se cae cuando Jimmy se planta delante de él y lo convence de que de hecho sí lo odia. La estrategia de Kim y Jimmy era simple, ellos querían alterar a Chuck, por eso mismo trajeron a la audiencia a su ex esposa, asunto que como vimos afecta enormemente a Chuck. Esto funciona al principio, pero Chuck sabe manejarlo de forma muy eficiente y prevé que la presencia de Rebecca tenía como propósito alterarlo, por lo que Jimmy usa un recurso que su hermano no pudo prever, que fue plantarle una batería de celular en el bolsillo de su saco. Al principio Chuck creyó haber adivinado lo que su hermano planeaba, ya que este último le preguntó si sentía alguna corriente viniendo de alguna dirección en particular, a lo cual Chuck le pregunta con sorna si Jimmy tenía algo en sus bolsillos. Este le contesta que de hecho sí tiene algo y muestra que había un celular, a lo que todo el mundo presente se sorprende, menos Chuck, quien pide calma. Toma el celular y muestra que no tiene batería. Pero esto solo era parte del plan, ya que luego Jimmy le pide a Chuck que revise su bolsillo de su saco, en donde estaba la batería del celular completamente cargada. Chuck lo siente una vez que la ve, por lo que la deja caer, mostrando cómo cuando no se da cuenta no tiene ningún problema con los campos electromagnéticos. El abogado de Chuck intercede para arguir que las condiciones mentales de su cliente no era lo que estaba en juicio, pero las intenciones de Jimmy ya habían rendido frutos, ya que Chuck cayó a todos gritando que no estaba loco, demostrando que su paciencia había llegado a su límite, por lo que a partir de ese momento hablaría solo con la verdad. Chuck no puede soportar que él sea señalado mientras su hermano es el verdadero malo de la historia. Él lo supo desde que le robaba dinero a su papá, ya que no fue solo una etapa de su infancia, pues conforme fue creciendo no hubo cambio. Jimmy llegó a estar en la cárcel, situación de la que él lo salvó, pero ahora se arrepentía, ya que no se imaginó que su hermano transitaría a la abogacía, lo cual solo amplificaría su corrupción, por lo que incita a los presentes que lo detengan antes de que sea muy tarde. Todos los que estaban ahí lo atestiguaron. Chuck sí le guardaba resentimiento a su hermano, ya no había forma de esconderlo. En ese momento él mismo se dio cuenta de que sí lo odiaba, de que él era el villano. No importaba que tanto protegiera las leyes, él era el malo de la historia, y el mundo lo había visto. Por eso mismo, ahora más que nunca, siente la electricidad quemar sus nervios, incluso de la fuente más tenue, como las señales de salida, que más que augurar lo que estaba por venir, nos enseña la verdadera razón de su enfermedad. La escena en la que Jimmy está celebrando que pasó el examen que lo acredita como abogado nos muestra una interacción única en la serie, ya que nos enseña esa parte de la relación que Chuck y Jimmy tenían, parte que se oscurece debido a los resentimientos de ambos. Los dos se admiran el uno al otro. Por parte de Jimmy, él está emocionado, porque su hermano, alguien que ve como la persona más ocupada y seria del mundo, se tomó el tiempo para ser parte de la celebración. Jimmy quiso hacerlo parte de la fiesta, la cual en ese momento se trata de cantar en el karaoke, algo que era muy ajeno a la actitud de Chuck, pero cuando Jimmy toma el escenario, lo incita para que se anime a cantar con él. Para sorpresa de todos, Chuck es conmovido por los aplausos y adulaciones de los presentes, por lo que se para junto a su hermano y canta a su lado. Se nota que la emoción en él crece conforme recibe más y más aplausos, tanto así que termina apoderándose del micrófono. Esto nos enseña lo que tanto le admiraba a Jimmy, ya que cuando probó cómo se sentía hacerse querer, fue embelesado por la sensación que caerle bien al resto le provocaba, mucho más en una época en donde la persona que más había querido se había ido de su vida. Pero para infortunio de Chuck, nunca pudo canalizarlo de forma adecuada, ya que su admiración por su hermano la plasmó como recelo. Sí, tenía reconocimiento como abogado, pero que estaba fundado en el miedo que le tenían por su capacidad legal, no porque respetaran o le tuvieran cariño a su persona, cosa que su hermano sí obtiene. Chuck construyó su imagen de abogado sobre los cimientos de que era alguien imparable e impredecible, pero esto en realidad solo era la fachada que él erigió con el propósito de crecer en su profesión. Habrá tenido a las leyes de su lado en una infinidad de casos, pero como hemos visto, esto no significa que haya hecho lo que era moralmente correcto. De esto hay pruebas a lo largo y ancho de la historia. Sin embargo, esto es más evidente cuando ataca a quien fuera su mayor admirador, es decir, Howard.
Después del juicio de Jimmy y en contra de todo pronóstico, Chuck empieza a mejorar, pues es el comienzo de su recuperación. Esto tiene lógica, ya que una vez que se desprende de la relación que tenía con Jimmy, ya no hay nada que lo esté enfermando inconscientemente. Mientras no esté cerca de él, ya no hay odio ni resentimiento, por lo que puede comenzar a recuperarse de la condición que lo limitó por tanto tiempo. Y así lo estuvo haciendo, y la mejora era notable y alentadora, ya que ya podía hacer sus compras él mismo y cocinar sus platillos favoritos, pero para su infortunio, la mano de su hermano seguiría impactando su confianza, cosa que en este punto sabemos que era peligrosa. Jimmy provocó que el seguro de la firma les aumentara la tarifa debido a la condición de su hermano, a lo que Chuck, iracundo, se niega a aceptar, ya que él estaba seguro de que sus facultades mentales estaban bien, por lo que consideraba un insulto lo que le estaban haciendo. Quiero que veamos cómo Chuck está dispuesto a confrontar a la comisión de abogados de una forma agresiva, es decir, se nos muestra que este personaje asume por completo la actitud de un villano, cuando a pesar de las evidencias se le pide que haga lo que le corresponde. Por eso mismo, aquí es cuando Howard le dice que tal vez es tiempo de retirarse, algo que Chuck se toma mal, lo que desemboca en una de las movidas más crueles e insensibles en su vida, es decir, demandar a la firma. Llama la atención que esto era lo que Jimmy lo incitaba a hacer cuando él lo cuidaba y no podía cubrirlos económicamente. En otras palabras, Jimmy, sin importarle si terceros salían perjudicados, incitaba a Chuck a que reclamara su parte de la firma porque era lo que le correspondía por haber elevado a la organización, pero en ese momento Chuck se negó, dando la excusa de que mucha gente se quedaría sin empleo y muchos clientes sin asesoría legal, ya que la firma no tenía los fondos para pagarle su parte, lo cual los obligaría a cerrar. Pero ahora, cuando siente que el mundo lo cree loco, ya no le importan los trabajos de las personas ni el patrimonio que es la organización, ya que demanda la firma, sabiendo que ésta tenía todo para perder. Howard lo encara y le dice que si estaba dispuesto a destruir la firma, pero Chuck seguía empeñado en que se le respetara y se le diera su lugar. En una movida que no esperaba, Howard le dice que va a comprar su parte, solo que serán varios pagos que vendrían de su bolsillo, ya que nunca iba a hacer nada que afectara a la firma. Esto hace caer en cuenta a Chuck, ya que con la disposición de Howard de defender a la firma, le había dado a entender que se había convertido en un déspota. Si bien nuevamente tenía de lado a las leyes, lo que planeaba hacer afectaría a muchas personas, y todo por reclamar algo que bien pudo haber tenido una resolución en la que todos salieran ganando. Pero no, Chuck fue por la yugular porque su imagen estaba caducando, y no soportaba darse cuenta que esa era la verdad. Entonces, con este suceso podemos ver que Chuck puede ser férreo con gente que no lo merece. De hecho, él mismo se lo dice a Howard, que si ya lo conoce como su amigo, no lo querrá conocer como su enemigo. Lo curioso aquí es que Chuck no se da cuenta de lo mal que está obrando. No es hasta que Howard le muestra que no va a dejar que destruya la firma cuando cae en cuenta. Por eso mismo, cuando Chuck ve a todas las personas que lo alaban y le aplauden cuando Howard les dice que se va a retirar, nuevamente sabe que fue un villano, ya que no le importó pasar por encima de todas esas personas que nunca le hicieron nada. Pero como demandar a la firma jugaba en su beneficio, no vio las repercusiones que sus acciones llegarían a tener. Ahí fue cuando recibió los aplausos más amargos de su carrera. Era toda una leyenda para el ojo público, pero en el fondo era alguien que también solo velaba por sus intereses. Esta es la piedra angular de la decaída de Chuck. Ya no estaba Jimmy en su vida, por lo que ya no había necesidad de sacar ese lado oscuro. Sin embargo, esta última confrontación con Howard le mostró que esa parte déspota existía más allá de su sentir por Jimmy, que de hecho, es muy probable que ese lado suyo siempre existió dentro de él, solo que nunca lo vio porque su vocación por las leyes le hicieron creer que mientras estuviera en el umbral de lo legal, él hacía lo correcto. Cuando Chuck se da cuenta de esto, solo le quedaba un camino, es decir, el de la aceptación de quién era él en realidad. Esto se ve más específicamente cuando tiene su última interacción con Jimmy. Aquí vemos como Chuck, después de darse cuenta de que también había maldad en él, incita a Jimmy a que haga lo mismo y acepte quién es él en realidad. Esto sucede cuando Jimmy lo visita porque está arrepentido de lo que ha sucedido entre ellos. Él está dispuesto a perdonar a Chuck por todos los roces que tuvieron, pero por el otro lado, su hermano le dice que ni siquiera se moleste, que no tiene sentido seguir discutiendo siempre lo mismo, porque el resultado siempre va a ser igual. En otras palabras, Chuck le da a entender a Jimmy que siempre será lo mismo con él. Primero es arrastrado por sus impulsos corruptos, a pesar de que estos estén aderezados con buenas intenciones, y luego el problema le estalla en la cara, y todos los que están a su alrededor salen perjudicados, para que luego Jimmy sufra el remordimiento de sus acciones. Y todo esto, más que enseñarle cómo debe comportarse, es un bucle del que no puede escapar, por lo que debe dejar de disculparse porque eventualmente sus acciones volverán a dañar a todos los que estén a su alrededor. Como muestra de que Chuck ha entendido
definido cómo se siente, le hace la confesión más dolorosa que Jimmy ha escuchado. Es decir, que nunca fue importante para él. Por primera vez en su vida, se permite decir algo que iría en contra de la imagen que él construyó, porque su odio por su hermano no tenía un sustento legal, sino personal. En otras palabras, Chuck no quería deshacerse de Jimmy porque eso era lo correcto, sino porque no aguantaba el hecho de que él, siendo una persona corrupta, tenga más cariño que el que jamás tuvo él. Toda la historia de Chuck está orientada a justificar su odio por su hermano. Por eso, vez tras vez intenta demostrarlo legalmente, pero la realidad es que su sentir estaba justificado por situaciones que no se encontraban en un libro de leyes, por sentimientos de los que debió haberse desprendido hace mucho tiempo, probablemente desde que lo sacó de la cárcel. Pero desde entonces, y gracias a la influencia de su madre, no podía ser tachado como el hermano indiferente, aunque de haberlo aceptado entonces, se hubiera ahorrado los tragos amargos que sufrió en la vida. Ahora sí se lo puede permitir y comenzar de nuevo su vida, solo que eso implicaba que tenía que aceptar quién era realmente, lo cual no era un hermano amoroso, ni un socio leal y honrado. Lo anteriormente mencionado no fue más que la fachada que él construyó a través de los años, y si había un momento para descubrir quién era en el fondo, era ese, solo que la respuesta podría ser muy dura. Chuck pasa sus últimos días destruyendo su hogar. Él cree que es nuevamente las corrientes eléctricas lo que lo está carcomiendo, pero esto no es más que una representación de Chuck buscando dentro de sí para encontrar quién es él en realidad. Recordemos que el hogar es una representación del individuo, y al igual como su reputación se destruyó en estas últimas semanas para Chuck, su casa también se comienza a venir abajo. Entonces, estas secuencias en las que vemos a Chuck buscando toda fuente de electricidad, más bien está tratando de encontrar esa maldad que lo enfermó por tanto tiempo, ese lado que le muestre que él también tenía esa semilla maligna, solo que como hemos estado comentando, la construcción que le dio su imagen de abogado no le permitió ver esto. Su enfermedad no era más que un síntoma del verdadero mal que se encontraba en el fondo de su ser, un mal que lo terminó enfermando, y ahora lo busca, y por más que cavara en las paredes, no lo encontraba por ningún lado. Es hasta que tiene de frente la lámpara de gas que encuentra la luz, la verdad delante de sus ojos. Este es el verdadero Chuck, ya no hay fachada ni máscara que cubra su verdadera cara. La luz representa la verdad que Chuck encontró dentro de sí, pero que era una realidad demasiado dañina para aceptarla. Pero en ese momento, ¿qué le quedaba a Chuck? Había perdido todo lo que alguna vez le dio un sentido a su vida, así que en un acto de aceptar quién era, abrazó la luz y se dejó engullir por esta.